Bueno, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. La verdad es que está haciendo mucho frío, como ustedes lo pueden ver. No he estado nada bien con estos cambios de tiempo, pero he querido sacar un momento para poder compartir hace unos años atrás yo hablé el por qué Él no vendrá cuando toda la gente le está esperando que venga. El evangelio que se está predicando hoy es tan humanístico, tan emocional, tan sensual, tan almático, que yo le llamo a ese evangelio doctrina de demonio. Posiblemente la gente no esté de acuerdo, pero no se trata de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso no viene a estar presente hoy. Usted tiene derecho de pensar lo que se le antoje. Usted tiene derecho de pensar lo que otro te transmite para que tú pienses. Hoy hay tantos y tantos y tantos predicadores emocionalistas, fanáticos, que ni siquiera tienen la más mínima idea de lo que es la venida del Señor, o también la segunda venida, podríamos llamarlo. Pero hay un texto que es irreprochable, que Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quiere decir que la prueba viene para el mundo entero. Eso dice el texto. La hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay ciertas líneas tan fanáticas, ya casi rayan la locura teológica, en los pensamientos desmedidos, presentando cualquier cosa y le ponen el cartel, atención, 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 me van a sacar este video. Pero ¿quién te lo va a sacar si no lo miran ni los perros? Me van a voltear este video. Mentira, si ni el diablo lo mira. Ya pronto me voltean este video, pero mentira, si los demonios están riéndose a carcajada de las tonterías que dices. Hoy se transmite un mensaje de boca a boca, de boca a boca. Y hay un grupo de teólogos que se sienta a desvariar. Son conservadores, son calvinistas, arminianistas y todo eso vista. Entonces se juntan en esa ronda teológica que no es más que una payasada, informando a la gente, llevándola a un conocimiento interpretado. Está interpretado. Hoy aprendí algo muy interesante llamado el Jesús griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque Jesús hablaba eso, porque los discípulos y cuánta mentira del diablo
agarraron el evangelio predicado por judíos y lo tradujeron al griego. Es como al vaso de vino echarle tanta agua, que lo único que le queda es el olor a vino nada más, porque la sustancia, el sabor, el bouquet desapareció. Y durante generaciones se le ha dado una importancia teológica a los evangelios de los griegos que causa confusión. Pero los evangelios fueron escritos por judíos. Mateo, Juan y los otros, Marco y Lucas, solamente tomaron de lo que dijo Pablo, o de lo que dijo Mateo, o de lo que dijo Juan, pero no estaban presentes. Hay un texto que dice: nosotros que hemos visto y oído, os anunciamos. El evangelio que se predica hoy es un evangelio que no se ha visto y no se ha oído. Se ha transmitido por la nueva generación de teólogos, que no es otra cosa que una parodia, una utopía del evangelio. Pablo la hubiera llamado otro evangelio, y el apóstol aclaró: no es que hay otro, sino que lo torcieron al evangelio de Jesucristo, lo torcieron con el griego. Y lo primero que sacaron del evangelio griego fue la cruz, o el madero, como dijo el apóstol Pablo. Maldito ese que él colgado de un madero. Y los griegos a la palabra madero le pusieron cruz, idealizándola con Babilonia, con Roma, con la gran ramera. Cruz. Y está lejos de la verdad. Él no murió en una cruz. Él murió en un madero. Entonces, hoy somos testigos del fracaso que ha habido en años y años de escuchar miles de personas un evangelio diluido, falso, carnal, diabólico, doctrina de demonio, que no sirvió para nada, porque no sirve, porque el verdadero evangelio cambia a la persona. Pastor, ¿por qué no saca una encuesta en tu iglesia, pastor, apóstol? Que tenés, no sé, una o dos iglesias y ya son apóstol. O hay pastores que son apóstol, ni siquiera tienen una iglesia y son apóstol. Carnales. Lo único que le interesa es el dinero. No son fieles a una iglesia y quieren ser apóstoles. ¿Por qué no saca una encuesta? ¿Por qué no empezás a visitar a los hermanos casa por casa como lo hacía Jesús? Y fíjate, preguntá, y fíjate si cambiaron los hermanos o no cambiaron nada. Pero van a la iglesia porque hay algo que los lleva, que los motiva, el Espíritu Santo, a escuchar 4 tonterías de un reino, de una nueva era,
de una nueva era. Un evangelio motivacional. Los pastores neófitos, lo único que hacen en la iglesia es motivar, motivacional, elocuente. Y no sirve ni para el diablo ese evangelio, porque no cambia. Los quieres motivar, los quieres mejorar, los quiere educar. Pastor, apóstol, profeta, el evangelio de Jesucristo los lleva al madero y los clava, los mata. No los mejora, no los motiva, no los educa. El verdadero evangelio de Jesús mata. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo: estamos juntamente crucificados con Cristo, juntamente muerto, juntamente clavado. Ahí no hay gloria, ahí no hay educación, ahí no hay motivación, ahí hay muerte a la vieja vida. El que roba no roba más, el que miente deja de mentir. El esposo que golpea deja de golpear. Hay tantos problemas en las iglesias, pastor. En tu iglesia hay problemas. Pero vos sos más ciego que Bartimeo, porque a vos no te importan las almas, pastor, apóstol. Si no te importa la ganancia que viene a consecuencia de los números. Entonces, a los evangelios que estaban originalmente en hebreo, lo llenaron de griego para la mejor comprensión. La gente no tiene que comprender nada. La gente tiene que recibir y morirse. No entender, no comprender, no aceptar. Morir, pastor, morir, pastor. Está como los pentecostés. Festejaron el Pentecostés en tu país, ¿no? En tu ciudad, y no sirve para nada, ni al diablo le molestó. Es un Pentecostés sin fuego. Es un Pentecostés lleno de griego, de elocuencia. Es un Pentecostés con un léxico de altura. Pero no cambia nada, no puede traer fuego de Dios. Ese Pentecostés no sana ni el dolor de muela. Porque es un Pentecostés griego. Es una vergüenza que festejen el Pentecostés todos los años. Y buscan siempre a un orador elocuente, pero sin poder de Dios, equivocado, sin fuego de Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en palabras, pastor, apóstol, consiste en poder de Dios. Me estoy saliendo fuera del tema. Somos testigos de una avalancha de fanatismo religioso. Somos testigos de
un narcisismo desmedido, de un yo elevado a la séptima potencia del do. Hoy el hombre ocupa el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. Y si no toma al Espíritu Santo como sirviente, sana Señor, sana Espíritu Santo, sana Espíritu Santo, sana Espíritu Santo. La hormiga, una miserable hormiga, parada frente de una máquina aplanadora, diciéndole a la máquina: córrete que voy para adelante, córrete que voy para adelante. Y la gente emocional, carnal, grita, salta, aleluya, eso es palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo es doctrina de demonio, es elocuencia, es oratoria. Dios eligió hombres y mujeres para que edifiquen, eduquen, enseñen a los que iban a ser salvos, los edifiquen, los edificadores. Pero las enseñanzas de edificación son basura, porquería. El apóstol Pablo le llamó trapo de inmundicia. ¿Alguna vez se puso a pensar que era el trapo de inmundicia? Me acuerdo el líder de la iglesia que yo iba habló de un trapo de inmundicia y la gente en medio que no estaba de acuerdo, pero a mí me gustó. Él habló del trapo que usaban las prostitutas, las rameras para limpiarse. Hoy le llamamos toallita higiénica. Entonces el apóstol Pablo dijo: todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que he aprendido es un trapo de inmundicia. Todos los diplomas, todas las cátedras, todo el doctorado, todas las credenciales, los concilios, las asociaciones, trapo de inmundicia, dijo el apóstol Pablo, trapo de inmundicia. Hoy vemos un grupo de gente que quiere ser ministro, que quiere ser profeta de los últimos tiempos, que traen algo que alguien dijo como si fuera de ellos, pero está loquísimo. Se armó la guerra, se armó la guerra, se armó la guerra, Irán, la última hora, mentiroso del diablo. Te usa Satanás para hablar eso. Hello. No tenés ni la más mínima idea lo que es una guerra. Ni se te cruza por tu miserable cabeza lo que es una guerra. No tenés idea, no sabés nada de lo que es una guerra. ¿Por qué? Porque desconocen la profecía. En vez de leer Biblia, escuchan a un predicador estúpido por algún lado que dijo algo y ya lo pegan en sus páginas y esta es la última hora, la última hora. Me van a voltear el... Mentira, ¿quién te va a voltear? Si es pura basura lo que estás pegando. El evangelio griego, un evangelio social, un evangelio que entretiene a las masas,
Un evangelio emocional que salta, que grita, que llora. Un evangelio de cánticos llamados adoraciones y está lejos de la adoración. Se ha querido suplantar el evangelio por los cánticos. Se ha querido Marcos Witt y la tribu de águilas carroñeras que andaban con Marcos Witt. Desaparecieron. ¿Dónde está el grupo que salió de México con Marcos Witt? ¿A dónde están? Usted no se preguntó, porque si hubieran sido usados por Dios, hasta ahora estarían dando testimonio, pero desaparecieron. Danilo Montero se hizo pastor. Marcos Barriento ahora levanta una bandera de un orador elocuente y él también era parte del grupo. Marcos Witt. Están volviendo a cantar las viejitas, Marcos Witt, están cantando las viejitas. El Señor ahora le sacó la premisa que tenía Marcos Witt, haciéndose el que tenía el poder de las alabanzas. Se lo dieron los pastores. El 90%, hubo un 10% que hasta hoy nunca cambió su adoración por las canciones humanísticas de Marcos Witt. Todo eso entró en la iglesia por culpa de pastores que no tendrían que estar pastoreando. Profetas que llevaron mensajes falsos, emocionales, sensuales, adivinos, carnales, por plata. Apóstoles que no tienen ni la más grande ni la más mínima idea de lo que es un apostolado. Todo eso entraron en las iglesias por la falta de visión de los líderes que Dios los llamó a edificar a la iglesia y nunca la edificaron. Pero tengo malas noticias. Él va a edificar su iglesia, pero tú no estás en la nómina. Él va a comenzar a edificar la iglesia, pero tú no estás en la lista. Como dicen los puertorriqueños, no te cambies porque no vas. Hiciste del evangelio lucro. Hiciste de los dones y de los ministerios lucro, lucraste. Todavía siguen lucrando. Y a todo le ponen profética, convención profética, reunión de damas profética, reunión de jóvenes proféticos. Pero ¿qué diablo es eso? El evangelio de Jesucristo no es un evangelio profético. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de salvación que cambia las vidas. Bendito sea su nombre. Hace un año o 2 años o 3 años atrás, yo prediqué sobre las cortinas de humo. Y una mujer desde México me llamó riéndose, mufándose, diciendo que eso que yo había dicho ahora, que era una cortina de humo, lo que estaba pasando con Israel e Irán. Me dijo, eso es una guerra, no sea tonto. Me dio pena, me dio vergüenza. El desconocimiento bíblico de la iglesia. La iglesia de esta generación no sabe lo que son los libros proféticos. Dice la Biblia que Israel será rodeado por las naciones. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra rodear? Todas las naciones van a rodearla y la van a hacer pedazo. Eso dice la Biblia. Así que cuando usted no vea todavía eso, quédese tranquila.
Quédese tranquila. Vuelvo a repetir algo, que Israel no es el reloj de Dios. El reloj de Dios es la iglesia. El reloj de Dios es lo que detiene que se manifieste el hijo de la perdición, porque al presente hay algo que lo detiene. Eso que lo detiene es el Espíritu Santo adentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es que lo detiene. Y ese animal, esa bestia, no se va a manifestar hasta que el Señor nos saque a la iglesia del medio presente. Pero los griegos le han dado otra interpretación. Los griegos le han dado otra educación, dándole más margen para pecar, dando más margen para equivocarse. Hay iglesias donde yo vivo, aquí en esta ciudad, que el pastor dejó de ser pastor y se transformó en Dios. Eso es lo que hace el fanatismo religioso. Los hermanos no respiran si el pastor no les autoriza. Usted encuentra a alguien de esa organización pentecostal y lo único que ellos hablan es de su pastor y mi pastor y mi pastor y mi iglesia y mi iglesia y mi iglesia. El Evangelio de Jesucristo me dice que yo soy la iglesia y mi pastor es el Señor Jesucristo y el mediador es el Espíritu Santo, que me enseña, que me lleva, que me educa, que me guía. Eso es lo que dice la Biblia. Hay iglesias que se quedan desde el pastor hasta el portero, y esta iglesia se queda enterita porque ahí no está el Espíritu Santo, está el pastor y la esposa del pastor y las hijas del pastor y el nieto del pastor y el yerno del pastor y el amigo millonario del pastor. ¿Cómo se puede llamar a eso iglesia del Señor Jesucristo? Por eso Dios cortó a Saúl, mató al hijo de Saúl, mató a los hijos de Saúl, mató a los nietos de Saúl, hizo desaparecer la generación de Saúl totalmente. Y con un sacerdote pasó lo mismo. Mató al sacerdote, mató a los hijos del sacerdote, a las nueras casadas las mató, a los hijos los mató, los borró. Y ahora va a pasar lo mismo, porque el hombre se cree Dios y el hombre dice que Dios es hombre. Sacaron al Espíritu Santo de la iglesia y se pusieron los hombres. Hicieron de Dios que Él es un hombre, y la doctrina de hombre y la enseñanza de hombre, humanística, emocional, sensual, motivacional, de un Dios hombre. Hello. La iglesia de hoy es una iglesia que desconoce las profecías bíblicas. No, ni siquiera sabe qué es lo que es Jonás, Nahum, Abacú. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted sabe lo que es Abacú? Le van a decir, es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Porque todo lo que los pastores traen a las iglesias son profetas, son apóstoles. Hace un tiempo atrás prediqué sobre la venida del Señor, pero no me quise ir a los profetas, me quedé en los evangelios.
si estaba en la profecía, si esos mensajes estaban en la profecía, la segunda venida, el arrebatamiento, si estaban en la profecía, la venida de Jesús, la venida del anticristo, también tenían que estar en los evangelios. Jesús dijo: yo vine en el nombre del Padre y a mí no me aceptan. La iglesia de hoy no hace que nadie reciba a Jesús. La iglesia de hoy no presenta a Jesús como Salvador. La iglesia de hoy presenta a Jesús como motivador, como mejorador, como educador. Y la naturaleza humana, el Adán que tenemos adentro, no hay que mejorarlo, no hay que cambiarlo, no hay que educarlo, hay que matarlo. Hay que llevarlo a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Hace un tiempo atrás estuve predicando: ¿cuándo viene el Señor? Y a consecuencia de qué viene. Y también hablé de el por qué no viene cuando la gente dice que viene. Y todo eso está en el Evangelio de Mateo. Hoy quiero compartir contigo para que no te rompas la cabeza buscando en las profecías. Hoy te voy a decir cuándo viene Él. Pero para que te ruego que tú, por favor, comparta este video. No para que me manden estrellita o ofrenda, que yo no predico por estrellita o por ofrenda. Solo te ruego en el nombre de Jesús que tú compartas. Voy a hablar cuándo no viene. Y voy a hablar cuándo y por qué viene. Vamos a leer la Biblia. No una profecía del profeta fulano o del profeta mengano. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que la Biblia dice. No de lo que un pastor creó un estudio bíblico. Vamos a leer lo que la Biblia dice, a ver si lo que comparto contigo es una mentira. Vamos a ver. La primera parte es ¿cuándo no viene? San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Me gustaría que por favor me acompañe. Y esto le va a evitar a usted estudiar las profecías, porque si no le gusta estudiar la profecía, esto es lo más fácil que hay para usted. Mateo 24, verso 6. Ahí está. ¿Por qué Él no viene? Miren lo que dice la Biblia, Mateo 24, 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Quiere decir que hay dos cosas: guerras y rumores de guerra. Todavía usted y yo no hemos visto guerra. Usted y yo todavía no tenemos ni siquiera claro lo que es la guerra. ¿Por qué usted no se fue a Malvinas? Cuando los argentinos fueron a luchar contra los ingleses, ayudados por los chilenos, se enfrentó un grupo de muchachos de 18 años contra un ejército. Eso se llama guerra. Amigo, amiga, no tiene idea usted. Vamos a ver lo que dice Mateo 24. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Son muchos rumores. Hoy hay más rumores que guerra. Estamos en guerra con Irán.
estamos en guerra con Turquía, estamos en guerra con esto, no tienen otra cosa para predicar. El fanatismo que hay hoy, en vez de predicar el evangelio que cambia a la persona, que transforma los hogares, que el marido borracho deja de emborracharse y de golpear, que los hijos dejan esa mala vibra y van a la iglesia. Eso no predican, predican guerras y rumores de guerra. Mire lo que dice: oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis. Mirad, no se turben. Hoy vemos un grupo de gente loca, turbada por una guerra entre Israel e Irán. Turbado y es cristiano. Turbado y tiene fe. Turbado y va a la iglesia. Turbado y lee Biblia. ¿Pero qué clase de cristiano es? Es un cristiano que no estuvo en la cruz. Es un cristiano que todavía no está crucificado con Cristo. Es un cristiano que tiene puro yo. Pero cuando estamos en la cruz, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. La guerra, los rumores de guerra van a venir, pero dice: no se turben, porque esto tiene que venir. Pero ¿qué dice al final? ¿Qué dice al final? Pero aún, ¿cómo dice ahí su Biblia? Pero aún no es el fin. Y los predicadores del fin, enséñele que eso dice Mateo, pero aún no es el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en Mateo está, no tiene que leer Daniel, ni Isaías, ni Jeremías. Solo tiene que leer los evangelios y usted va a encontrar muchas cosas que usted desconoce, pero nunca le enseñaron en las iglesias lo que dice la Biblia. Agarran un texto y predican una hora de una sola cosa, pero no predican la Biblia. Oiréis de guerra y rumores de guerra. No se turben, es necesario que venga esto, pero ahora no es el fin. Dios le bendiga. Usted no vive en el fin. La iglesia no tiene fin. La iglesia no tiene principio. La iglesia histórica. La iglesia histórica tiene principio y fin. Pero los que son miembros del cuerpo y Cristo es la cabeza, no tiene fin. No tiene fin. Creemos en un Dios que no tiene fin. Creemos en un Dios poderoso. Bendito sea tu nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Es necesario que esto venga. Pero, como dice ahí, pero aún no es el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la primera parte. Esa es que no viene. Yo le pregunto a la gente que habla mucho de la venida y hablan y hablan. Y yo le pregunto, dice el internet que hay 8.000 millones de almas. 8.000 millones de almas. Entonces quiere decir, le dije yo, que Dios está creando almas, trayendo vida al mundo para que la destruya el anticristo. Le digo, ¿tú crees que Dios está haciendo eso? Pon los pies sobre la tierra. Hay hermanos que hablan de la venida y nunca salvaron un alma.
Nunca le predicaron a nadie en la verdulería, en el almacén, en la farmacia, en la calle. Nunca. Y cuando usted y yo estemos delante de Él y Él te pregunte, ¿a cuánto le predicaste? ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Vamos a agachar la cabeza avergonzado? Porque lo único que pensamos es en nosotros y huir de la guerra y huir de los rumores de guerra. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le dijo, Pablo, vamos que te llevo ahora. Pablo, vamos. Y el apóstol Pablo le dijo, mejor me quedo. ¿Por qué? Vamos ahora, Pablo. Mejor déjame. Él dijo, quisiera yo ser anatema por amor a uno de mis hermanos. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Yo quisiera ser un maldito para que uno de los judíos sea salvo. En otras palabras le estaba diciendo, Señor, mándame al infierno. Si con ese sacrificio un judío se salva, un judío se salva. Y ahora a los cristianos de ahora no le hablan a la familia, al tío, a la prima, al pariente lejano, no le han predicado. Los cristianos de ahora no le predican a los vecinos, porque el vecino sabe lo que tú eres. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús dijo, pero aún no es. Grábeselo en su cabeza. Yo le voy a mostrar ahora cuándo es. Pero ahora no es. No se turbe. Porque ahora no es. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuándo es? En el mismo capítulo 24. El mismo capítulo. Para que no tenga que buscar tanto en los profetas, Jeremías, Isaías, Daniel. El Señor dijo, como yo sé que son unos vagos, le voy a dejar todo ahí cerquita nomás. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Ahí dice cuando Él viene. Pero no importa cuándo viene. Verdaderamente le amamos para sacrificarnos. Verdaderamente le amamos para predicar, para anunciar el Evangelio. Usted le predica a la gente en la calle, en el almacén, en la verdulería, en el Walmart. Usted le predica en la escuela, en la oficina, o tiene vergüenza. Mire lo que dice 24:14, de lo que le están esperando. Yo digo como Marino, el cantante, Señor, no vengas todavía. Hay 8.000 millones de almas, Señor, no vengas. Mire lo que dice, será predicado este evangelio del reino en el mundo para testimonio a las naciones. Mire lo que dice abajo. Mire lo que dice abajo. Entonces vendrá el fin. Ahí tiene su fin. Ahí tiene el fin que a usted le gusta leer. Léalo. Ahí está el fin de lo que usted tanto está esperando. El fin. Ahí está el fin. Es una vergüenza. No fue predicado el evangelio por gracia, pero no lo damos nosotros por gracia. Siempre cuento una historia de uno de los pastores más ricos que conocí yo personalmente en Estados Unidos. Se llamaba Carl Stevens. Era pastor de una iglesia de 3.000 o de 7.000 personas. Era un hombre riquísimo, millonario.
Tenía casi 80 años. Y en la ciudad que yo vivía, Baltimore, caía nieve. El frío era insoportable. Y él le pedía a los hijos que lo lleven a la calle Baltimore Street. Y se paraba. Y empezaba a caer nieve. Y ese pastor le decía a los hijos, déjenme, váyanse. Y él tenía un alto de tratado. Un hombre viejo, 80 años. Riquísimo. Se paraba bajo la nieve. Y cuando pasaba una persona le daba el tratado. Jesús te ama. Jesús te ama. Y hoy nosotros no le hablamos a nadie. Vamos a la iglesia, en todos los cultos cantamos. Y cantamos, lloramos, sudamos. Y creemos que ya está listo el evangelio. Ofrendamos, diezmamos y creemos, listo. Somos un grupo de una iglesia desagradecida. Él nos salvó eternamente y para siempre. Y Él dijo algo. Jesús dijo algo. El que me ama, mi palabra guarda. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo te golpea, dale la otra. Si tu enemigo te quita la capa, dale la túnica. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Eso hoy no existe. Vamos a leer nuevamente cuando Él viene. Mire, cuando Él viene, será predicado este evangelio. Hay una palabra ahí que llamó la atención. La palabra este evangelio. Yo me preguntaba por qué no dice será predicado el evangelio. Como hoy. Mire lo que hace una palabra. Como el orden de los factores cambia. Será predicado este evangelio, dijo Jesús. Mi evangelio, dijo Jesús. Mi evangelio. No el evangelio del pastor de las asambleas de Dios. No el evangelio de la iglesia bautista, ni los metodistas, ni de la congregacional, ni de la asamblea cristiana. No. Jesús dijo, será predicado este evangelio. ¿A qué evangelio se refería? ¿A qué evangelio se refería? Al evangelio que hay hoy, que es pura oratoria, que los pastores repiten y repiten y repiten los mismos cuentos con diferentes mensajes, repiten los mismos chistes, tan como Dante Gebel. Vamos a leerlo nuevamente. Dice la Biblia, será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué dijo este? Porque el evangelio de Jesucristo es diferente al evangelio que están predicando los pastores en la iglesia. Hoy hay pastores que viven de vacaciones en vacaciones, de vacaciones en vacaciones. Me pregunto cuándo Jesús se tomó una vacación. Usted me diría extremista, sí, fanático religioso, verticalista, cristocéntrico. La iglesia le da plata para que el pastor viaje, pero el pastor no visita a los hermanos. El pastor no visita a nadie. Ah, no, hay encargado de las visitas.
Hay la hermana fulana encargada de las visitas. Aquel hermano ministro es encargado de las visitas. Y el pastor es encargado de qué diablo. Para recibir los diezmos, para contar las ofrendas. Dice la Biblia, será predicado este evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. ¿El testimonio de quién? ¿El testimonio del profeta? ¿El testimonio de algún apóstol? ¿El testimonio de algún pastor? No, el testimonio de los hombres no sirve para nada. El evangelio del reino, el único testimonio que se habla es el testimonio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el único testimonio. Ese es el único testimonio. El testimonio de Jesucristo es el único testimonio que sirve. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Qué más dice la Biblia? Mire lo que dice. Será predicado el evangelio para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces viene el fin. Entonces, ¿quién trae el fin a la tierra? Pregúntese esto. ¿Quién trae el fin a la tierra? ¿Satanás? ¿Irán? ¿Irak? ¿Alemania? ¿Rusia? No. El que trae el fin de la era es el evangelio del reino. La vida y la muerte están en las manos de Jesús. Cuando se termine de predicar el evangelio del reino, el verdadero evangelio, cuando la iglesia se vaya, con ella, con la iglesia se va el evangelio del reino. Y cuando no esté más la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo entero? Jesús le dijo a la gente: ustedes son la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Cuando Jesús se lleve la iglesia, ¿qué va a pasar con el mundo? El mundo va a quedar en tiniebla. Va a haber luna, va a haber sol, pero va a estar en tiniebla. En ese mismo momento va a aparecer el anticristo. Dios le bendiga. Ojalá que haya servido para que usted entienda cuándo no viene y cuándo sí viene. Dios te bendiga. Hasta pronto.